Bienvenidos una vez más, gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. Vamos a empezar con unos dos himnos, como siempre ha sido nuestra costumbre durante estas predicaciones digitales. Los que tienen nuestro himnario va a ser el 108. Vamos a empezar con el 108, Por fe contemplo redención. Tal vez lo conoce, siéntase libre de cantar conmigo, no me va a ofender porque yo no lo escucho. Así que 108, Por fe contemplo redención. Estamos hablando de la fe y el aspecto, el componente más importante, más esencial, más básico de la fe. Es que por medio de la fe yo sé que estoy redimido. Yo sé, la tercera estrofa dijo, cuán inefable gozo es saber que salvo soy. Mi rey aquí es mi Jesús, al cielo sé que voy. Vamos a estudiar acerca de la fe sufrida. La fe que aguanta, que resiste, que permanece a pesar del sufrimiento. ¿Y cómo es que puedo seguir en medio del sufrimiento? Porque siempre puedo tener gozo sabiendo que pase lo que pase, voy al cielo. Un día, tarde o temprano, ahí estaré. El 103, himno número 103, otro himno que se me viene a la mente cuando hablamos de la fe en medio del sufrimiento, es esta, mi consuelo. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí aboga, ¿quién me acusará? Himno número 103 en nuestro himnario. Justifica, ¿quién
Biblia nos dice en el libro de Romanos 8:28, si no me equivoco, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Si realmente tenemos fe, podemos confiar en eso. A pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades, a pesar de que pase lo que pase, esto es mi consuelo, esto es mi sostén, que todo lo que Dios permite en mi vida lo permite para bien. Creo que lo he explicado antes, pero no siempre es para mi definición de bien, porque mi definición de bien puede estar equivocada, puede estar errada. La definición de Dios no se equivoca. El versículo que leímos como familia al desayuno, no lo voy a poder citar perfectamente en el español, pero hay camino que parece recto, que parece correcto al hombre, pero su fin es la muerte. El punto ahí es que no podemos confiar en nuestra definición de bien, pero podemos depender de la definición de Dios para lo que es mejor para nuestras vidas. El libro de Hebreos capítulo 11, eso no tiene tanto que ver con la enseñanza que vamos a ver, pero el libro de Hebreos capítulo 11, vamos a concluir hoy esta serie de estudios de Hebreos capítulo 11. La semana que viene, si Dios permite, vamos a empezar nuestra serie de estudios, vamos a retomar nuestra serie de estudios de la vida de Jesucristo. Habíamos llegado a como la mitad de la vida, o el ministerio más bien, de Jesucristo, y ahí vamos a volver donde interrumpimos ese estudio. Pero aquí nos encontramos en Hebreos capítulo 11, los últimos 6 versículos. Hasta ahora hemos visto a muchos individuos quienes han demostrado lo que la fe puede hacer. Más bien, lo que Dios puede hacer por medio de una persona que deposita su fe en Él, que tiene fe en Él. Lo que Dios puede hacer por nosotros. Si creemos que Dios existe tal como se presenta, y que es galardonador de los que le buscan. La semana pasada vimos a una imagen compuesta de muchas personas triunfantes. Vimos la fe triunfante o la fe victoriosa, podríamos decir. Mientras que la imagen que vemos hoy, al final de este pasillo, es compuesta de muchas personas que sufrieron tragedias, a nuestro parecer. Recuérdese, nuestra definición de bien o nuestra definición de una tragedia puede estar errada. La imagen tal vez no es una imagen hermosa, tal vez no es una imagen bonita para nuestros ojos, pero creo que cuando lo vemos a lo profundo, veremos que tal vez es la imagen más hermosa de todas. Nos suena raro que este capítulo, que se enfoca en la victoria por medio de la fe, concluyera con esta imagen, que pareciera representar la derrota a pesar de la fe. Pero el punto aquí es que a veces tenemos que sufrir a causa de nuestra fe. A veces todo no irá bien, todo no irá bien a nuestra definición, aun si tenemos fe. ¿Qué hacemos cuando hemos creído a Dios, pero todo no ha resultado como nosotros quisimos, como nosotros deseáramos? ¿Seguimos creyendo en Él o decimos, mejor vivo mi vida como mejor me parece a mí? Las dificultades se han aumentado. ¿Qué hacemos cuando parece que la promesa de Dios no se está cumpliendo como nosotros creeríamos que debería cumplirse? Cuando vemos a estos ejemplos, vemos a muchas personas quienes en fe no recibieron nada en esta vida, menos dificultades, sufrimiento y dolores. ¿Por qué mencionarlo entonces? ¿Por qué no terminar con el versículo 34 que vimos anteriormente? Hicieron huir ejércitos extranjeros. Amén, gloria a Dios. Por medio de la fe se puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué no terminar ahí? Porque lo que vamos a ver aquí, es el tema principal de este capítulo. El punto de la fe no es, aguanta un poco más porque mañana será mejor. Ten fe que todo será mejor mañana, que todo esto pasará y un día todo va a estar lindo. El punto es que la fe verdadera produce paciencia verdadera. La fe verdadera me ayuda a sufrir cualquier cantidad de sufrimiento porque sé que Dios sigue siendo Dios y que Dios sigue siendo galardonador de los que le buscan. La Biblia dice en Hebreos 11, versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Amén, gloria a Dios, punto final, ¿cierto? No.
mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Puede ser un poco confuso esos versículos al final, los vamos a explicar en un momento, pero antes de seguir tomemos un momento en oración. Señor Padre, gracias yo le doy de parte de todos los que estamos participando ahora. Gracias por estos héroes de la fe. Hablamos mucho de los héroes mencionados, de Abraham, de Moisés, de Josué, de Abel, de Noé. Hablamos mucho de los héroes mencionados porque triunfaron por medio de la fe. Y nos encantaría también que sus triunfos fuesen nuestros triunfos. Pero Señor, llegamos aquí al final y yo creo que vemos a los verdaderos héroes de la fe. Los que, aunque no recibieron la promesa en esta vida, siguieron creyendo que tú eres Dios, que tú eres justo lo que dices que eres y que tú eres galardonador de los que te buscan. Dios, ayúdanos a tener ese tipo de fe. La fe que no siempre ve la victoria en esta vida, pero la fe que a pesar del sufrimiento sigue confiando en ti, sigue sirviendo a ti, dispuesto a pagar cualquier precio. Háblanos por medio de su palabra. Le ruego que su Espíritu obre nuestras vidas, que nos transforme conforme a la imagen de su Hijo. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Es posible que creyéramos en Dios y sus promesas, pero nunca recibamos el cumplimiento de esas promesas en esta vida. ¿Sí o no? Yo creo que es cierto. ¿Es posible que nuestras vidas sean más difíciles a causa de nuestra fe en Dios? Yo creo que sí. Piénsalo bien, porque en todas partes del mundo se predica un evangelio falso que dice: cree en Dios y todo será mejor, mágicamente. Todo será lindo, tu familia va a estar contenta, nadie se va a quejar contigo, todos van a saber que tú eres un verdadero cristiano y van a decir: wow, yo deseo ser como Él, y Dios va a multiplicar tus finanzas, solo cree en Dios y todo eso pasará. Mentira. A veces sucede así. Pero la gran mayoría de los casos no es así. Ese no fue el testimonio de Pablo, no fue el testimonio de Pedro, no fue el testimonio de ninguno de los apóstoles que estaban con Jesús. Algunos de estos héroes de la fe, claro, algunos de los héroes de la fe podrían ser ejemplares de la idea de que todo saldrá bien. Abraham tenía mucha plata, ¿verdad? Tenía muchas riquezas. No sé si tenía una familia muy contenta, pero tenía muchas bendiciones físicas. David también tenía mucho poder, mucha influencia. Era un gran guerrero, amado, adorado en cierto sentido por mucho de su pueblo. Su familia otra vez fracasó, pero tenía muchas bendiciones aquí en esta tierra. Podríamos decir que recibieron algunas de las promesas de Dios en esta vida. Pero los judíos creyentes, a quienes este libro de Hebreos fue escrito, también estaban sufriendo a causa de su fe. No tenían grandes riquezas, no tenían mucha bendición, mucho privilegio, mucho derecho en esta vida. Tal vez les llegaba la idea de que no valía la pena. Y lo peor aún estaba por venir para ellos por medio del terrible emperador Nerón. Si no lo conoce, lo puede leer más adelante, el emperador Nerón. Estaban sufriendo ahora, pero Dios sabía que peor sufrimiento venía.
¿vale la pena seguir confiando en Dios aun si no recibo ninguna bendición en esta vida? ¿Qué hacemos cuando sufrimos como cristianos? Muchas personas de hoy día, y por seguro también del tiempo del primer siglo, segundo siglo después de Cristo, mucha gente, me imagino, en todos los siglos, empezaron a creer en Dios, empezaron a servir a Dios, pero cuando no se convirtió en una vida fácil, dejan de servir a Dios. Amén, voy a seguir a Dios, voy a venir fiel a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a ser el más fiel a la visitación, voy a dar de mis finanzas, voy a hacer todo con mucho ánimo, con mucho gozo, con mucho gusto, y luego llegan las dificultades y dicen, no vale la pena. Dios, yo creí que me ibas a bendecir. Siempre cuando hablo de este tema pienso de una pareja que yo conozco que tenían muchas ganas de seguir a Dios, de servir a Dios cuando yo los conocí, pero después de un tiempo dijeron, sabe, no vale la pena. Tomamos decisiones, gracias a tu consejo, tomamos decisiones para obedecer a Dios, pero sabe, llegaron las dificultades, justo cuando tomamos esas decisiones para servir a Dios, no vale la pena. No he escuchado de ellos en un buen tiempo, oro por ellos casi todos los días, que ellos puedan decidir que si tengo fe verdadero, vale la pena sufrir. Vale la pena obedecer a Dios simplemente para obedecer a Dios, aun si no recibo ninguna bendición en esta vida. 3 aspectos que veo acerca de esta fe sufrida. El primero es que el sufrimiento es realidad para los creyentes. El sufrimiento es realidad para los creyentes. Algunos sufren un poco, otros mucho, pero todos sufrimos. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. No dice en el mundo algunos sufrirán un poco, pero dice, en el mundo tendréis aflicción. Va a suceder. Tal como yo le puedo decir que en unas 6 horas, si usted no come nada de aquí a 6 horas, usted va a tener hambre. Tal vez hay algunas excepciones al caso. En 24 horas, si no come nada, va a tener hambre, a menos de que esté muerto, ¿cierto? En el mundo tendréis aflicción. Tómalo por dado. Es un hecho verdadero, tal como el sol se levanta, el sol no se levanta, ¿verdad? Pero tal como 24 horas forman un día, en el mundo tendréis aflicción. Pero luego Jesús dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, en medio de tu aflicción, sigue confiando en mí. En medio de tu sufrimiento, yo sigo siendo el vencedor, sigue confiando en mí. El pasaje aquí empieza con una nota de victoria. Versículo 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Podríamos señalar a varias personas, si estamos hablando de mujeres. ¿Por qué hablar de mujeres y no varones? Porque las mujeres les estaban llorando más, de una forma más pública, cuando un ser querido falleció. Podríamos hablar de los familiares de Lázaro, ¿cierto? De María, de Marta, si no me equivoco. Pero podríamos señalar a varias otras madres, varias otras mujeres que recibieron a sus muertos por resurrección, es decir, volvieron a la vida. Es una nota de victoria, pero esa victoria no es para todos. El resto del versículo 35 explica la otra cara de esa moneda. Mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, fueron torturados hasta la muerte. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es que algunos vieron el milagro, volvieron a recibir a sus muertos por resurrección y otros no? ¿Estos acá tenían más fe y estos tenían menos fe? No. Tal vez si es algo, podríamos decir que es al revés. Acá tenían más fe. Pero en muchos casos, tal vez tenían la misma fe. Hay quienes han sido torturados y Dios permitió que pasasen por eso. No los liberó físicamente. Pero no es porque les faltaba fe. Es porque su fe realmente fue sincera. Fue verdadera, y la diferencia no es en la medida de la fe, la diferencia es solo en la voluntad de Dios para ese individuo, para esa persona en esa situación. Cuando la Biblia dice no aceptando el rescate, es decir, que tenían oportunidad. Cuando fueron torturados, no es que te vamos a torturar hasta que mueras porque nos gusta torturarte. Era más feo que eso. Era reniega a Dios. Di que Dios no existe, di que Dios no es verdadero, no lo puedo hacer. Y allí empezó la tortura. Di que Dios no existe y te dejaremos tranquilo.
y no renegaron. Tenían rescate, tenían una salida, pero no la tomaron. Porque así de sincero era su fe. Así de sincero era su fe. Y luego dice también al final, buscaban a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué quiere decir eso? No es decir que al no renegar, al no aceptar el rescate, no es decir que así ganaron el cielo. No. Sino están diciendo que ellos sabían, cuando muero, sea hoy, sea mañana, sea en 20 años, cuando muero voy a estar ante Jesucristo mismo. Y yo quiero estar ante Él con una conciencia limpia, diciendo, Señor, no te fallé. En mis momentos más difíciles fui fiel. Una mejor resurrección. No querían llegar con pena. No querían llegar con vergüenza. Versículo 36. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, cadenas y cárceles. Al hablar de vituperios y azotes y cadenas y cárceles, podríamos estar hablando de Jesús. Jesús sufrió todo eso. Pablo sufrió todo eso. Silas sufrió todo eso. Muchos de los apóstoles, tal vez incluso cada uno de los apóstoles, sufrieron todo eso. Muchas veces, cuando hablamos de los azotes, no estamos hablando de las nalgadas que los padres hoy día damos a los niños. Estamos hablando de una cuerda que muchas veces tenía, o tal vez varias cuerdas en una, ¿cierto? Que muchas veces tenían piedras o hasta pedazos de vidrio insertadas en la cuerda. Y te la pegaban, el azote en la espalda. Era de tal forma que con la primera te sacaban la sangre. Si no me equivoco, tenían el costumbre de castigar, de azotar con 39 azotes, 40 menos 1. De alguna forma la ley decía que no podía ser 40, así que vamos a darle el máximo. 39. Yo no puedo imaginar el dolor de una. 39. Cortaba la piel cada vez que caía. Otros fueron, versículo 37 dice, fueron apedreados. Podríamos estar hablando de Esteban. Otros aserrados. La Biblia no lo graba, aunque nos da pistas que los historiadores dicen que fue Isaías, que lo metían en un árbol vacío, un árbol excavado, y lo aserraron. No lo puedo imaginar. Otros probados, la idea de ser probado es torturado. Es decir, ¿tú crees en Dios? Vamos a ver qué tanto crees en Dios mientras te torturamos. Otros muertos a espada. Ahí fácilmente estamos hablando de Juan el Bautista. Cuando este capítulo fue escrito, tal vez solo podemos identificar a algunas personas a quien describía. Pero si estudiamos la historia del cristianismo, de los cristianos verdaderos, no estoy hablando de la Iglesia Católica Romana, que es un cristianismo falso. Estoy hablando de los cristianos verdaderos. Los cristianos que muchas veces fueron perseguidos, muchas veces torturados por la Iglesia Católica Romana durante las edades medias más que nada. Pero antes de eso también, las edades oscuras, algunos las conocen. Podemos sin duda identificar a miles y miles, tal vez 100,000 o más, de creyentes quienes fueron torturados para la causa de Cristo. Torturados porque estaban convencidos de que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Torturados y muertos a espada, no tan solo Juan el Bautista, sin duda miles, tal vez cientos de miles más, matados a espada porque estaban convencidos de que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué tal tú? ¿Estás convencido que Dios es y que es galardonador de los que le buscan? ¿Qué tan convencido estás? La Biblia sigue diciendo al final del versículo 37, fueron angustiados y maltratados. ¿Quién desea eso?
Inscríbeme a mí, pastor. Yo quiero ser angustiado y maltratado. ¿Quién desea eso? El que está realmente convencido que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Observa nuestras vidas hoy. Tal vez algunos hemos sufrido un poco. Tal vez decimos, nos están persiguiendo el gobierno al decir que no podemos tener reuniones. O estamos sufriendo porque por varios meses no hemos tenido el mismo sueldo que antes teníamos. Pero no estamos sufriendo nada comparado a lo que ellos sufrieron. No estamos sufriendo nada comparado a lo que los cristianos en India, en Pakistán, en ciertas partes del continente africano, en China, lo que ellos están sufriendo. Nosotros decimos, ay, pobre nosotros que estoy sufriendo y Dios no es justo conmigo, no me ha bendecido como ha bendecido a otros, pero tampoco te ha puesto por fuego como a algunos otros. Deberíamos estar contentos y agradecidos, pero aún en medio del sufrimiento, aún si nos llegase este tipo de sufrimiento, deberíamos igual estar agradecidos. Porque sabemos que Dios sigue siendo y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, fueron más valientes que nosotros. Yo no sé si nosotros hoy día, yo no sé si yo, de hecho lo dudo, creo que yo no podría aguantar todo el sufrimiento que ellos aguantaron. El mundo no es digno de ellos, pero gracias a ellos la Biblia fue preservada. Gracias a ellos la iglesia, el tipo de iglesia que Jesucristo comenzó, nunca desapareció de la faz de la tierra. Gracias a ellos siempre había alguien alumbrando para Jesucristo, alumbrando, testificando del evangelio verdadero. Este sufrimiento sigue hoy día en nuestra tierra. Y es el resultado de la fe verdadera. Nosotros nos quejamos por nuestras circunstancias, decimos que estamos en circunstancias difíciles, pero la fe verdadera, la fe sincera, produce sufrimiento. Tal vez no el mismo tipo de sufrimiento que ellos, no siempre el mismo tipo de sufrimiento que ellos, pero la fe verdadera produce sufrimiento. Si realmente estuviéramos compartiendo a Jesucristo como deberíamos en cada oportunidad que tuviésemos, algunos de nosotros hubiésemos perdido nuestro empleo a causa de nuestro testimonio para Jesucristo. Pienso yo. Algunos de nosotros hubiésemos sido rechazados por algunas personas que considerábamos nuestros amigos. Podríamos haber sido incluso conocido a algunos jefes de negocio que digan, no compren aquí en nuestra tienda porque siempre están testificando de Jesucristo y yo no quiero escuchar que testifiques de Él. Podríamos haber sufrido mucho más si tuviéramos fe mucha más obvia, mucha más dedicada, mucha más genuina. Dios a veces bendice a algunas personas con riquezas, pero no siempre es así. Desde que estas palabras fueron anotadas, los creyentes verdaderos han seguido a sufrir. Podríamos estudiar la historia y podríamos señalar a muchos grupos distintos que eran cristianos bíblicos. Mientras que estudiamos la definición de una iglesia bíblica, yo creo que podemos mirar a los historiadores, los libros, los relatos históricos y podemos encontrar una raíz, una evidencia, una gota de evidencia de que sí, habían creyentes verdaderos. No se llamaban bautistas, ni se llamaban creyentes bíblicos. Se conocían por otros nombres, pero habían creyentes bíblicos, iglesias bíblicas en cada época desde que Jesús partió de la tierra. Regresó al cielo. Un grupo se llaman los waldenses. Cuando leemos su historia, leemos que fueron perseguidos, echados fuera de la ciudad, perseguidos por el gobierno, simplemente porque eran creyentes verdaderos. Huyeron a los montes, se escondieron en cuevas. El gobierno, el ejército tenía perros que los estaba persiguiendo, los persiguió a la cueva y luego dijeron, ¿qué hacemos? Hicieron un fuego a la entrada de la cueva para que la cueva se llenase de humo y para que ellos decidiesen o morir en la cueva del humo o salir
para una muerte igual de segura, pero tal vez incluso más fea. No me acuerdo si fue con los waldenses o si fue con otro grupo, que durante invierno, con nieve en la tierra, echaron fuera a los cristianos. Los empezaron a perseguir y a perseguir y a perseguir. Madres con lactantes que tenían que correr a pie en la nieve. No correr por unas horas, correr por días, correr por meses. Por seguro, uno caía, otro caía, otro caía. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. En poco tiempo después de que Hebreos fue escrita, los romanos lanzarían cristianos a leones hambrientos en los estadios romanos, simplemente porque creían en Dios. El sufrimiento es real para las personas de fe. Pero número 2, veo aquí en versículo 39 que no debemos esperar el cumplimiento de las promesas de Dios en esta vida. Déjeme repetirlo. No tan solo vemos que el sufrimiento es real para personas de fe, sino también no debemos esperar el cumplimiento de las promesas de Dios en esta vida. Claro, Dios tiene promesas para esta vida. Promesas difíciles de definir. Promesas como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Promesas como que puedo tener una relación personal con Dios. Promesas como que sé que soy su hijo. Promesas espirituales aquí en esta tierra. Pero no promesas físicas. Hay promesas para esta vida, como dije, pero son promesas invisibles. Son el fruto del Espíritu. Promesas espirituales. Cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que el evangelio de prosperidad nunca ha sido cierto. En ningún momento en la historia del mundo ha sido cierto de que si crees en Dios, todo te será mejor. Nunca ha sido así. De hecho, cuando lo pensé, en todos estos héroes de la fe, también tenían sus pruebas acerca de la fe. Si no me equivoco, el primer héroe que vimos, Abel, murió a causa de su fe. Abraham sufrió mucho, dejó su casa, sufrió mucho en cuanto a su esposa y su deseo de tener hijos, sufrió mucho igual. Pensamos de Moisés. Moisés sufrió bastante porque siempre fue criticado, siempre fue menospreciado por la misma gente que él quería servir. Podemos hablar del sufrimiento de cada uno. Muéstrame un personaje en la Biblia que realmente tenía fe en Dios y no sufrió para la causa de Dios. Las promesas o el cumplimiento de las promesas de Dios no son para esta vida. Si seguimos a Dios por lo que nos dará ahora en esta vida, dejaremos de seguirle. No nos dará mucho ahora en esta vida en cuanto a lo físico. Hay muchos televangelistas que dejarían de servir a Dios, o de fingir servir a Dios, más bien dicho, si perdiesen las riquezas que han acumulado. Solo siguen a Dios o fingen seguir a Dios por las riquezas. Si perdiesen las riquezas, no, mejor no sigo a Dios. De hecho, dejaron de seguir a Dios hace mucho tiempo porque prefirieron seguir a las riquezas. Ese es un punto aparte. Creo que dentro de nuestra iglesia nadie ha ido con hambre durante esta pandemia. Gracias a Dios. Pero hay creyentes que no saben qué comerán para el almuerzo hoy. Hay creyentes que no saben si van a tener un techo sobre sus casas en un mes, 2 meses más. No es que nosotros tenemos más fe que ellos. No es que nuestra fe es más efectiva que la fe de ellos. Es que la voluntad de Dios para nosotros es distinta que la voluntad de Dios para ellos. Pero ni ellos ni nosotros podemos decir que tenemos promesas de Dios para esta vida aquí en la tierra. Cuando el salmista dijo que no había visto a hombre justo sin hambre, sin ropa, sin alimento, mal cito el versículo sin duda, no estaba diciendo una promesa, estaba diciendo una observación. No es una promesa de Dios que como cristianos nunca vamos a estar sin hambre. Podemos mirar a la historia de los cristianos en los siglos tempranos después de Jesucristo y podemos saber que sin duda muchos de los creyentes verdaderos pasaron hambre. Muchos murieron de hambre porque así fueron torturados por los gobiernos, los poderes políticos que existían en ese momento. A la vez, tenemos bendiciones en esta vida.
Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Segunda de Corintios 4, 16, la Biblia dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, vamos a sufrir tal vez con este cuerpo físico. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay bendiciones internos. Porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros, no en nuestros cuerpos, sino en nuestros espíritus, en nuestros seres, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria, no mirando a las cosas que se ven, sino las que no se ven, los frutos, las bendiciones espirituales. Porque las cosas que se ven son temporales, mas lo que no se ven son eternas. Hay bendiciones que vienen a causa de nuestra fe en Dios. Pero no son promesas o bendiciones físicas aquí en la tierra. El problema es que muchas veces nosotros nos enfocamos en lo temporal y lo visible, pero las bendiciones que Dios da son eternas e invisibles. Tenemos que mantener la mirada donde debería estar. Esperamos que las victorias de estos héroes también sean los nuestros, pero no nos olvidemos del sufrimiento de estos héroes también. Claro, yo quiero tener la victoria como Abel y saber que yo voy al cielo. Acuérdese, Abel murió a causa de su fe. Claro, yo quiero tener la bendición de Sara, de tener herencia y de ser parte del linaje de Jesucristo. Bueno, eso ya pasó, ¿cierto? Pero yo quiero ser bendecida. Sara sufrió por décadas, muchas décadas, casi toda su vida, hasta que recibió la bendición del Hijo prometido. Yo quiero ser como Moisés y quiero ser usado por Dios para liderar a millones de personas a la tierra prometida que Dios les ha dado, pero Moisés fue rechazado y rechazado y rechazado. Muy pocas personas le honraron. Podríamos seguir la lista. Yo quiero tener la victoria que tenían, pero ¿quieres el sufrimiento que tenían? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir a Dios? ¿O mejor regresemos a nuestra vieja forma de vivir? Buena pregunta. Y no puedo contestarla para ti. Tú tienes que contestarla. Pero no debemos esperar el cumplimiento de las promesas de Dios aquí en la tierra. Las promesas de Dios más bien son, como lo dice en el versículo 35, la mejor resurrección después de esta vida. Por último, tenemos que seguir corriendo la carrera. Versículo 39 dice otra vez, y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Capítulo 12. Nuestra Biblia hace una división, pero según entiendo la carta, este libro, no sé si decirlo carta o epístola, fue escrita como una carta, como un entero, sin divisiones de capítulo. La idea sigue. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, ¿a causa de qué? A causa de la fe de estos héroes, a causa del sufrimiento de estos héroes de la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Qué nube de testigos? Estos héroes de la fe. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Para correr la carrera que Dios tiene para nosotros, tenemos que desecharnos del pecado de nuestras vidas. Eso es obvio. Pero dice también el peso y del pecado. Son dos cosas distintas. Hay pecado, si hay pecado en nuestras vidas, hay que echarla de nuestras vidas, hay que alejarnos de ese pecado para poder correr la carrera que Dios tiene para nosotros. Sí, pero hay otras cosas que son pesos en nuestras vidas. No son pecados, pero son pesos que nos distraen de lo que realmente importa. Nos distraen de la carrera verdadera. Y a mí me gusta trotar un poco, hacer ejercicio. Pero cuando yo corro, no digo, voy a llevar a un televisor conmigo para que pueda correr con la tele. No, ni digo, a veces corro con el celular porque me gusta escuchar la música, pero lo tengo aquí en el brazo, ¿verdad? Ni digo, voy a correr así porque quiero ver el partido de fútbol mientras corro. No, no puedo andar con cosas que no son necesarias, cosas que simplemente son distracciones. Si vamos a luchar, si vamos a vivir como guerreros de Dios, como héroes de la fe,
tenemos que alejarnos de esas distracciones que realmente no importan. No estoy diciendo, renuncia en tu trabajo para que puedas confiar en el Señor y seguir adelante. Tal vez esa es la voluntad de Dios para ti, no lo sé. Pero creo que no es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Estoy diciendo que las otras cosas que no son tan importantes, las otras cosas que nos distraen de lo que realmente importa, despojémonos de esas cosas para correr la carrera que tenemos delante. ¿Cómo debemos correr? Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, creyendo que Dios es y que es galardonador de los que le buscan, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sufrió. Nosotros también podemos sufrir. Él menospreció la vergüenza. Nosotros también podemos menospreciarla. Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros también un día estaremos en el cielo, tal vez no a la diestra del trono de Dios, pero estaremos con Dios mismo. Versículo 3. Considerad pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayen vuestras almas. Cuando nosotros sufrimos o parecemos sufrir a causa de nuestra fe, pon tus ojos en Jesús. Y yo diría también, pon tus ojos en estos héroes de la fe, que sufrieron sabiendo tenemos que seguir corriendo la carrera. Aunque nos cueste, aunque nos sea difícil, seguir corriendo la carrera. Seguir corriendo la carrera. ¿Y qué si me caigo? ¿Qué si me desmayo? Levántate y sigue corriendo la carrera. Sigue corriendo la carrera. Nosotros y nuestra fe somos una continuación de ellos y su fe. Cuando la Biblia dice en versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. ¿Qué quiere decir versículo 40? El sufrimiento de todos estos héroes de la fe, la carrera que ellos siguieron corriendo, la carrera que ellos cumplieron. Dios, por medio de ellos, proveyó alguna cosa mejor para nosotros. Para que no fuesen ellos perfeccionados, la palabra perfeccionados, completados, completos, sin nosotros. El punto es, después de ellos, vino otra generación. Y esa generación estaba beneficiada del testimonio de la fe de la generación previa. Y después de ellos otra generación, y otra generación, y otra generación, y otra generación. Y esas generaciones tenían la bendición de haber conocido y haber visto y leído y estudiado el testimonio de estos héroes de la fe. Porque estos héroes siguieron corriendo la carrera sabiendo que mi fe va a proveer algo mejor para la generación que viene. Después de nosotros viene otra generación. Ellos de alguna forma dependen de nuestra fe, de nuestro testimonio. Así que sigue corriendo la carrera. Sigue corriendo, viviendo para Dios, creyendo que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Pero tenemos que correr con paciencia, dice al final del versículo 1. Eso requiere preparación. No tan solo entrenamiento físico, sí debemos entrenarnos y prepararnos para la carrera, pero también preparación mental. Esto va a doler, esto me va a costar, esto no va a ser fácil, pero voy a correrlo porque es lo que debo hacer. Requiere dedicación, la convicción de que voy a cumplir la carrera a cualquier precio. ¿Puedo confesarle algo? Mi trotadora se rompió hace como un mes, 2 meses, algo así. Y por mientras corrí un poco en la calle, pero no tan frecuente. Antes corría 3 veces a la semana. Cuando se rompió, al máximo 1 vez a la semana corrí. Antes de que se rompió, fácilmente corría 5 kilómetros. Y los que corría, para mí, un buen ritmo, ¿cierto? Recién ayer me devolvieron mi trotadora reparada, toda hecha. Así que dije, voy a correr otra vez. No voy a correr mucho. Tal vez unos 3 kilómetros será suficiente y voy a correrlo a un ritmo más lento. Listo. ¿Sabe? Le confieso algo. No alcancé los 2 kilómetros. ¡Qué vergüenza! No alcancé los 2 kilómetros a ese ritmo más lento. Me faltó dedicación.
Me faltó las ganas para seguir a pesar del dolor, de seguir a pesar del sufrimiento, porque yo no estaba preparado para eso. 2 meses de menos dedicación a correr ha cambiado mi estado físico para poder correr. El punto aquí es que cuando decimos correr con paciencia, estamos hablando de correr con dedicación y estamos hablando de correr con convicción, de que vale la pena, no importando el precio. Vale la pena seguir a Dios, no importando lo que tenga que sufrir. Vale la pena, porque para ellos valía la pena. Entonces para nosotros también vale la pena. Le pregunto, ¿tienes ese tipo de fe? ¿Tienes una fe sufrida? Una fe que está dispuesta a sufrir y pagar cualquier precio, sabiendo que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Ese es el único tipo de fe verdadero. El único fe genuino. Cualquier otro tipo de fe es fe parcial. Si realmente creemos en las promesas de Dios, no tenemos que ver su cumplimiento aquí en esta tierra. Podemos saber que Dios es galardonador. Tal vez no ahora, pero un día recibiré el premio de mi fidelidad a Dios. Si realmente creemos en las promesas de Dios, obedeceremos a Dios aun cuando las circunstancias no son difíciles. Tal vez usted ahora mismo está pasando por circunstancias difíciles. Sigue creyendo en Dios. Tal vez usted dice, pero es que no tengo mucho tiempo para regresar a la iglesia, aun cuando volvamos a tener reuniones, creo que me voy a quedar en la casa, voy a escuchar nomás por internet, porque no tengo tiempo, el tiempo que tengo es para mí, para que yo me relaje, no quiero sufrir al ir a la iglesia. ¿Qué tipo de fe tienes? Y muchas veces el fuego del sufrimiento nos revela el tipo de fe que tenemos o no tenemos. Esta semana estaba conversando con unos hermanos de la iglesia y se me vino el comentario, claro, estamos pasando por momentos difíciles, pero muchas veces Dios usa estos momentos difíciles para purificar a la iglesia. Para que los creyentes fingidos, los creyentes a medias, quédense en la casa. Y los que tengamos un fuego verdadero. Dios, estoy dispuesto. Toma mi vida, úsala como tú quieras. Si tengo que sufrir, que sufre. Si no vivo mucho, que lo viva para ti. Alguien dijo, solo tengo una vida para vivir. Pronto pasará. Solo lo que hago por Cristo, eso permanecerá. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias que por medio de ella podemos tener la perspectiva correcta. Podemos saber que nuestro sufrimiento no es nada. Pero también podemos saber que nuestro sufrimiento vale la pena. Por medio de su palabra podemos saber que usted es y que usted es galardonador de los que le buscan. Dios, ayúdanos a tener esa fe. Yo creo que muchos, al ser honestos, diríamos, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Hay momentos cuando dudamos. Dios, fortalécenos. Ayúdanos a crecer, a conocerte más y más. Sabemos que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayúdanos hoy, ayúdanos esta semana, ayúdanos en cualquier momento de nuestras vidas a pasar más tiempo en tu palabra, para que nuestra fe, para que mi fe pueda crecer. Guíanos, úsanos, protéjanos. Tráiganos todos juntos un día pronto. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Concluimos con un último himno. El himno número 91. Si tiene nuestro himnario, Rey de mi vida, tú eres ya. Gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz. Él también sufrió. Lo sufrió para nosotros. Himno número 91. Su
Señor, fuiste a la cruz por mí. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz. Al momento no tengo anuncios, así que si hay anuncios estarán en el comentario. Si puedo ayudarles durante la semana, solo hay que escribirme. Las semanas después de esta será un poco difícil alcanzarme por algunos motivos que ya he explicado a los que son de la iglesia, pero si en algo podemos ayudar, no dude en escribir igual. Si yo no puedo ayudarle, tal vez un hermano pueda, un hermano, una hermana, alguien más podrá ayudarles. Gracias por su atención. Gracias por su fidelidad en participar. De verdad, son de gran ánimo para mí, especialmente los que están en contacto y los que me escriben de vez en cuando y comentan. Y sé que Dios sigue obrando. Sé que Dios no nos ha dejado. Sé que un día vamos a poder ser iglesia. Si tengamos el templo o si estamos todavía aquí en la casa, un día vamos a cumplir lo que Dios quiere que cumpla, y creo ahora mismo estamos cumpliendo lo que Dios quiere para nosotros. Sigamos confiando, sigamos obedeciendo, sigamos siguiendo a Dios. Gracias por su tiempo.